Amado Espíritu de Dios, te doy la bienvenida a esta reunión. Queremos pedirte que seas tú el principal en medio de nosotros y invitarte, Señor, a que nos acompañes por este tiempo de oración, este tiempo de lectura de tu palabra y este tiempo, Señor, en el cual vamos a ser bendecidos a través de tu palabra, Señor mío. Padre, doy las gracias por todos los que están conectándose, Señor, por los que están, amado Dios, en medio de nosotros y por los que están, Padre Santo, también interesados, Señor, en recibir. Yo los quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Levíticos, capítulo 26, capítulo 26, versículo 29, o el versículo 28. Sus Biblias en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 29. Y ahí juntos vamos a hacer una enseñanza bien interesante que va a ayudarnos demasiado. Amén. Yo voy a leer la palabra de Dios a favor de ustedes. Dice la palabra en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 29, dice, versículo 28, voy a empezarla desde el 28, dice, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y cuando comiereis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Amén. No es nada halagüeño este verso, donde nos dice que Él va a proceder en contra de nosotros con ira y nos castigará aún 7 veces por nuestros pecados. Y dice el verso 29 que comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Mientras yo voy hablándoles, ubíquese por favor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, el verso 24. Y quiero decirles, amados, que titulé esta enseñanza, o le di el título a esta enseñanza, Consecuencias de nuestro pecado. Amados, muchas veces nosotros podemos hablar de que Dios es un Dios justo, y generalmente leemos que nuestro Dios es un Dios justo, pero la verdad, Dios en su justicia nos demanda a nosotros ser justos también. Acabo de leer el libro de Levíticos, en el capítulo 26, el verso 29, donde nos dice que por causa del pecado del hombre nos va a castigar aún 7 veces más. Y si leemos el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, también nos habla de unas consecuencias que vamos a acarrear por nuestra desobediencia. Amén. En el libro de Reyes encontramos un pasaje bien interesante que se acomoda perfecto a lo que acabo de leer en Levíticos, y está en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Y quiero leerlo porque voy a contextualizarlo. Es una enseñanza algo larga, si logro terminarla hoy, y si no, entonces creo que seguiré el día de mañana, pero quiero leerle este pasaje a usted en el verso 24 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes, y la palabra dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria. No deje perder ese pasaje, porque la palabra nos dice que hubo gran hambre en Samaria, había un sitio. Enseguida les explico eso. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella le respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos
y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre más antes que el mensajero viniese a él, y le dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos. Amados, como les acabo de decir, en el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 29, dice que por causa de nuestro pecado tendríamos que comer hasta la carne de nuestros hijos. Y acá en el segundo libro de Reyes se visualiza cómo Samaria, Israel, estaba en un sitio, estaba encerrado porque el rey de Asiria los iba a conquistar, y llevaban aproximadamente 3 años cerrados, a tal punto que ellos no podían aún ni siquiera comer, estaban tan encerrados que el hambre era mucha. Dice la palabra que la cabeza de un asno o de un burro valía un ciclo de plata. Y aún estaban comiendo estiércol de paloma, dice acá en el verso 25, ustedes que me están acompañando. Amados, y el problema que vemos en este pasaje no es el rey de Siria, que tenía sitio o había sitiado a Israel. El problema no es el coronavirus, el problema no es lo que nos tiene hoy sitiados en nuestras casas. El problema es el pecado por el cual los hombres hemos caminado durante tantos años. Si a usted y a mí nos parece bien difícil lo que estamos viviendo con este virus y con las bacterias que hemos tenido y las enfermedades por las cuales hemos estado trasegando por años, yo quiero decirle cómo se sentía una madre que cocinó su propio hijo para comerlo. Ya había entrado casi que en una etapa de canibalismo, o había entrado en una etapa de canibalismo. Entonces, amados, el problema en este pasaje de Segunda de Reyes, hay un protagonista aún mayor que el rey de Siria. El protagonista en este pasaje de Segunda de Reyes es el hambre. Y hoy, podrían decir, muchas familias están viviendo hambre y dificultades. Muchas familias hoy en medio de nosotros tienen hambre o no tienen que comer. Por eso, el problema nuestro hoy no es ni siquiera el virus. El problema nuestro hoy es el hambre que el país puede estar viviendo, o el castigo por causa del pecado del cual nosotros podemos estar viviendo. Entonces, amados, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro encierro, en medio de nuestro problema, el problema no es el virus. He venido compartiendo con ustedes hace algunos días acerca de esta situación. El problema no es el virus que tenemos, el problema es el hambre que podemos llegar a tener. Recuerde acá en el pasaje, en el verso 27, donde una mujer le dice al rey que la salve, y él le dice: ¿de dónde puedo yo salvarte? ¿Del granero o del lagar? Porque el problema de ellos, el protagonista en este pasaje, era el hambre. Yo quiero, amados, que por un instante pensemos: ¿cuál será nuestro protagonista en 15 días? ¿Cuál será nuestro protagonista en un mes, 2 meses o 6 meses? Si nuestro país va en una forma en declive, si vamos en una caída libre, ¿cuál va a ser nuestro protagonista? Tal vez en algunos meses muchos hermanos perderán su empleo, o muchos no tendrán que comer, o no tendrán que cancelar sus deudas, o van a venir embargos y van a venir sitios a nuestra economía bien complicado. Y hablamos de un Dios justo que demanda justicia, pero la verdad es que Levíticos nos habla de que por causa del pecado nosotros hasta tendremos que comer la carne de nuestros propios hijos. Y acá en este verso, en Segunda de Reyes, encontramos que una mujer cocinó su hijo
hizo un trato con otra mujer diciéndole, comamos hoy mi hijo y mañana comemos tu hijo. Y la mujer le hacía un reclamo al rey diciéndole, esta mujer me dijo que comiéramos nuestros hijos, yo cociné el mío ayer, pero ella no quiere entregarme el de ella, cocináramos hoy. Amados, ¿cuántos de nosotros ya hemos cocinado a nuestros hijos en el pecado? ¿Cuántos de nosotros ya nuestros hijos no están andando en la iglesia, sino que están andando en el mundo, perdidos quizás en las drogas, tal vez perdidos en los placeres de la carne o en los principios pecaminosos? Y aún así nosotros demandamos justicia de parte de un Dios justo, que hace 2000 años en el libro de Levíticos nos dijo que por causa de nuestro pecado vamos a tener que entrar en una situación de estas. Entonces, amados, la crisis que hoy estamos viviendo está generando hambre, y más que hambre va a generar desespero en medio de nosotros. Y ese desespero nos llevará a reconocer 3 o 4 cosas que vamos a ver en esta noche. La primera cosa que nos va a llevar a reconocer este desespero de este encierro, de este virus, es que no hay alimentos. Ya hemos visto cómo muchos de nuestros supermercados no tienen abastecimiento, muchos de los lugares de mercado ya hoy no tienen ningún tipo de alimento que usted y yo podamos ir a comprar. Hoy tuve la oportunidad de ir al de uno y no había leche, no había arroz. Aún seguimos viviendo con problemas, amados, de hambre, de no haber alimento. Y podríamos decir, esto es por causa del virus. No, esta falta de alimento no es por causa del virus. Esta falta de alimento es por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado, aún tendremos que comer la carne de nuestros hijos y nuestras hijas. Lo acabo de leer en el libro de Levíticos. Y no quiero, amados, sonar de doloso o de extremista, pero esa falta de alimentos, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a acarrear a que encontremos un caos en precios elevados. Hemos estado viendo en nuestras redes sociales como una cubeta o una canastilla de huevos vale 17,000 pesos. Como una canasta de huevos puede estar valiendo un precio tan elevado que nosotros decimos que descaro, pero no es un descaro, amados, es causado del pecado del hombre que progresivamente nos está llevando a un caos. Entonces, amados, el problema no es la crisis del coronavirus o de la enfermedad que estamos viviendo. El problema es que se están ejecutando los principios bíblicos que muchos de nosotros hemos querido olvidar o hemos pasado por alto. Esos problemas bíblicos que tenemos aquí como preceptos, como mandamientos, que han estado ahí siempre, pero que usted y yo hemos pasado por alto, por la barrera, nos los hemos tirado, amados. Entonces, ¿cuánto está valiendo una libra de arroz? Pregúntese usted mismo, ¿cuánto va a valer una libra de arroz cuando las despensas se acaben? ¿Cuánto va a valer un kilo de zanahoria o un kilo de papa? Usted más que nadie se está dando cuenta de que estamos entrando en un caos de precios elevados por nuestros alimentos. Acá vemos en esta lectura cómo la cabeza de un asno valía un ciclo de plata. Y la verdad, ¿qué podemos sacarle a la cabeza de un asno? Pero cuando hay hambre, amados, dice acá que el estiércol de las palomas lo vendían. Cuando hay hambre, amados, ¿a dónde vamos a recurrir? ¿Quién va a traernos una solvencia económica para poder sostener unos precios tan altos? Ya acá en Itagüí o quizás en Sabaneta o en algunos otros municipios cercanos, encontramos un pico y placa para poder mercar, o un pico y cédula, como ellos le llaman. Entonces, si tu número de cédula no termina en este día, tú puedes comprar, y si no puedes comprar, ¿qué vas a pasar? Hambre. ¿Por qué? Porque no hay alimentos, ¿cierto? Entonces, amados, el no haber alimentos, ¿a qué llevó a estas personas? Acá en el verso 28 dice, y la mujer le dijo al rey, y el rey le dijo a la mujer,
¿qué tienes? Y ella le respondió, esta mujer me dijo, dame acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el... Verso 29 dice, y cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando nosotros hemos estado persuadidos de que esto podría llegar a nosotros, y lo estoy hablando con tiempo, iglesia, porque la respuesta está en nuestro Dios. Si mi pueblo, el cual lleva mi nombre, se humillare y clamare, yo perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Entonces, amados, es una realidad lo que estamos viviendo. No hay alimentos. Lo segundo que quiero que veamos en este pasaje es qué es lo que está viendo las personas que no tienen a Dios en nosotros. ¿Qué ven esas personas que no tienen a Dios en nosotros? ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 30. Yo le invito a que usted me esté acompañando a través de la lectura de la Biblia. El verso 30 dice, y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente su cuerpo. Amados, el rey estaba caminando por el muro, por la muralla de Israel, que encerraba la ciudad de Samaria, pero llevaba vestiduras reales. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama vanidad. Llevaba vestiduras reales. Pero cuando esta mujer le cuenta esto que hicieron con sus hijos, él rasgó sus vestiduras reales y se le vio el cilicio que estaba o que tenía interiormente. Amados, hoy interiormente nosotros también llevamos un dolor, llevamos una posición. Muchos hoy en día quizás no tienen que sostener su estilo de vida, pero como hay vanidad en nosotros, aún siguen sosteniendo un estilo de vida costoso. Estamos sosteniendo carros costosos, estamos sosteniendo una condición de vida bien costosa, aún sin tener de dónde poder sostener esto. Y en nuestro interior llevamos un cilicio. Cuando la palabra nos habla de cilicio, nos habla de duelo, nos habla del problema que tenemos en nuestro interior. Amados, el 98% de los colombianos estamos con una deuda en un banco, aunque usted no lo sepa. Tenemos deudas en tarjetas de crédito, tenemos deudas en créditos de libre inversión, tenemos deudas en créditos de vivienda, tenemos deudas en créditos de vehículos, tenemos cualquier cantidad de deudas. El 98% de los colombianos estamos viviendo una falacia en nuestras vidas, una mentira que no somos capaces de sostener, una deuda que se va a acrecentar cada vez más a través de este sitio, de este encierro en el cual nosotros hoy estamos. Quizás muchos de nosotros estamos pensando, ¿y cómo vamos a hacer para pagar el arriendo? ¿Y cómo vamos a hacer para mercar en un mes? ¿Y cómo vamos a hacer para sostener la deuda de un carro que no puedo sacar? ¿O cómo voy a hacer para sostener la cuota de unas tarjetas que tengo hasta el límite? Esa es una pregunta que usted y yo nos podemos estar haciendo hoy. Y estar pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está en mi interior? ¿Cómo yo cubro mi cilicio con unas vestiduras reales? Acá el problema del rey era que él en el interior, por debajo de sus vestiduras reales, llevaba un cilicio, un dolor, una angustia, una ropa áspera que mostraba que él estaba muy dolido en su interior. Y hoy, iglesia del Señor, quiero decirles, ¿cuántos de nosotros estamos en nuestro interior pensando qué vamos a hacer? Si esto continúa este sitio, si se continúa este encierro, ¿qué vamos a hacer? Porque el que la gente vea lo que está en nuestro interior nos va a llevar a vivir la realidad, que es lo que está debajo de nosotros. La realidad es que no vamos a tener con qué cancelar créditos de vehículos, no vamos a tener con qué pagar arrendos, no vamos a tener con qué pagar unas cuotas monetarias que el banco nos está exigiendo, o hipotecas, o créditos que hemos conseguido con unos intereses muy costosos. Hablar del 3, del 5, del 10%, ya estamos hablando de unos créditos con unos montos
bien costosos, y la realidad es que si no está entrando porque no estamos produciendo, ¿qué va a ver la gente en nosotros? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro vehículo? ¿Estamos dispuestos a pedir dónde poder vivir en casa de nuestros padres o ir a vivir a un lugar de arrimados? Porque en nuestro interior no estamos teniendo en cuidado lo que dice la palabra de Dios. Creo que podemos suplir nuestro deseo. Quiero decirles algo, amados. Nuestro Dios es tan infinitamente misericordioso, que hoy tiene a ricos y pobres encerrados. Hoy hay ricos con cantidades de dinero sobre su mesa y quizás no tienen que comer porque no hay para comer, o vamos a llegar quizás a un tiempo donde no tengamos que comer. Podemos tener carros muy lindos, lujosos, pero no los podemos sacar a la calle. ¿Qué hay en nuestro interior? En nuestro interior hay preocupación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preocupados? Porque por debajo de nuestra sonrisa puede estar un caos en nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro interior? Podemos estar viviendo un desespero que no podemos ocultar, un desespero por salir, un desespero por ir y abrir nuestro negocio, un desespero por simplemente salir. Hoy veía en las noticias cómo algunos vendedores ambulantes están saliendo, aun cuando las están multando y les están colocando multas porque necesitan suplir para su alimentación, necesitan ganar dinero para poder comer. Entonces, si usted y yo miramos en medio de nuestra dificultad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones apresuradas. En el verso 31 de este pasaje dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, el hijo de Safat, queda sobre de él hoy. Y mire qué decisión la que este rey toma apresurado por estar en un caos interior. Toma una decisión de culpar al siervo de Dios por lo que estaba pasando en su pueblo, en su país, por lo que estaba pasando en medio de ellos. Estaba pasando que una mujer cocinó a su hijo para comerlo. Estaba pasando que él tenía vestiduras de silicio. Estaba pasando que había un caos interior. Estaba pasando en él que él no quiso buscar a Dios. Cuando él ve el caos que está de él, cuando él ve la dificultad que está atravesando, la decisión que toma es quitarle la vida a Eliseo. Una gran decisión y una decisión bien errónea, por cierto. En vez de buscar a Dios, la solución fue convertirse en un homicida, en un asesino. Así me haga Dios, y aún dice él, así me haga Dios y así me añada. Estoy en el verso número 31 para los que me están siguiendo. Y él le dijo, así me haga Dios y aún me añada. Lo que estaba diciendo, que el castigo por la muerte de Eliseo caiga sobre de mí. Pero hoy Eliseo no termina el día con su cabeza puesta en los hombros. Como el caos de este rey lo lleva a tomar una decisión de convertirse en un asesino. ¿Qué va a pasar mañana cuando quizás no tengamos agua? ¿Qué va a pasar mañana cuando quizás no tengamos alimentos? ¿Qué va a pasar mañana cuando se nos descubra la realidad? Que nuestra economía estaba basada en lo que estábamos viviendo en el día a día. ¿Qué va a pasar mañana? Quizás vamos a tomar la decisión de robar por alimentos o de matar por alimentos. Algunas madres pueden decir, por mi hijo yo hasta mato. Ok, entonces cuando tu hijo no tenga que comer, ¿vas a salir a matar? Sería una decisión bien apresurada la que podríamos tomar, o la que tomó este rey en este momento de dolor, de consecuencia de su pecado. ¿Todo por qué, iglesia? Porque hace 2000 años Jesucristo estuvo en esta tierra y no lo quisimos recibir. Y aún mire lo que nos lleva a hacer, la desesperación. Este rey le desplazó la culpa a Eliseo. ¿Dónde estaba? Yo le voy a decir dónde estaba Eliseo. Si usted lee el verso 32, usted se va a dar cuenta dónde estaba Eliseo. Estaba Eliseo, dice la palabra que Eliseo estaba sentado en su casa. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba guardando
el encierro, estaba guardando el sitio, estaba igual que como estamos usted y yo hoy en nuestra casa. Entonces, hoy podríamos decir tranquila y dulcemente, la culpa de lo que estamos viviendo es que los pastores no predican el evangelio. La culpa de lo que estamos viviendo es que los pastores hoy no oran, cuando la realidad es que estamos viendo una consecuencia por el pecado de un pueblo que en desobediencia quiere vivir. Hermanos, si nosotros conociésemos el castigo por lo que estamos haciendo, nosotros estaríamos humillados delante de nuestro Dios. Pero yo le invito a que salga a la calle y mire a las personas como si ningún paro están en la calle, cómo están transitando, normalmente como si nada estaba pasando. Muchos dicen, la culpa la tiene Dios, y hasta culpamos a Dios de lo que está pasando, iglesia. ¿Por qué? Porque desplazamos la responsabilidad o la culpa a Dios, cuando el problema es que Él ya nos ha dicho que por causa de nuestro pecado nos van a castigar 7 veces más. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy con ustedes, iglesia. Quiero abrirles los ojos, quiero darles a entender que lo que estamos viviendo hoy no es culpa de Dios, que la muerte, los 800 y más personas que murieron en España ayer, que los más de 85,000 infectados o enfermos que hay en los Estados Unidos, los 13 muertos que van en nuestro país, los más de 150 contagiados que tenemos hoy en Colombia, no es culpa de Dios, es culpa de que el hombre no quiere buscar a Dios. Es culpa de que el hombre no quiere entregar su vida a Dios. Sí, estamos pasando momentos difíciles, pero ¿qué puede hacer Dios si nosotros nos humillamos hoy delante de Él? Si empezamos a reconocer que la falta de alimentos será vital para nosotros vivir, los alimentos son vitales, que la culpa no es de Él, que la culpa es nuestra, porque el ser humano hoy ha transgredido a tal manera la ley, hermanos, que Dios no lo tenemos en cuenta. Si tú lees Romanos 1, desde el verso 20 en adelante, dice que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. Un castigo 7 veces peor. Hoy las mujeres no reparan en tener una vida sexual activa. Los hombres hoy no reparamos en tener una vida sexual activa. Hoy las parejas no piensan que es la necesidad de dejar de vivir en fornicación y empezar a vivir en una vida en orden con el Señor. Hoy creemos que la mentira no es un pecado, iglesia, y la mentira es un pecado castigable con no entrar al reino de los cielos. Lo dice Gálatas 5, verso 19. O la ira o la contienda, aún los celos son contados por pecado. Entonces le hablo a aquellas muchachas celosas, a verlas dónde están, levanten la mano. Levanten, aleluya, alba, gloria a Dios. Les hablo a ustedes. Es más, ¿hasta cuándo? Me faltan 10 minutos, por amor de Dios. Y creo que no voy a terminar de compartir este tema bien importante, porque aunque está sonando muy duro, ya viene el consuelo de Dios. Amén. Entonces, amados, quiero que veamos la tercera cosa bien importante. La tercera cosa es que usted y yo tenemos que conectarnos con la realidad. Conectémonos hoy con la realidad. Eliseo sabía que le iba a ser el rey. Aquí en el verso 33, Eliseo dice, en el verso 32, perdón, y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre. Mas, antes que el mensajero viniese a él, Eliseo le dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Hay un símbolo de pregunta que dice, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Lo que estaba diciendo ahí Eliseo es que él ya sabía lo que el rey quería hacer. ¿Por qué, amados? Porque aunque estamos viviendo la consecuencia de nuestros actos, tú y yo sabemos cuál es el castigo por lo que está viviendo la humanidad. Y el castigo del pecado no es otro que la muerte, lo dice la Biblia. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces yo podría decir hoy que estoy seguro de lo que está pasando a nuestro alrededor, que la respuesta por nuestro pecado es la muerte.
que la respuesta por no querer organizar nuestra vida es la muerte. Pero que usted y yo hoy estemos conscientes de lo que dice la palabra del Señor, para mí es más que suficiente, y este tiempo es de gran bendición, porque usted va a entender cuál es su pecado. Yo no necesito hablarle de su pecado, necesito hablarle de la reconciliación con un Dios justo, porque nuestro Dios es un Dios justo. Aunque usted no vea que en su hogar pase nada, aunque usted no vea que en su familia pase nada, aunque usted diga el pecador le va muy bien, tiene dinero, tiene carros bonitos, tiene grandes cosas a su alrededor, ¿cómo es de malo? Y vea cómo es de prosperado. Podremos decir, yo le estoy diciendo hoy, usted sabe lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que la muerte va a venir sobre él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, iglesia. Porque la paga del pecado es morir. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que estar conscientes de que según nuestras obras, Dios es un Dios justo. Si usted lee en el libro de Lucas, en el capítulo 2, dice que había en Israel un hombre justo y piadoso, y ese hombre se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, pero no solamente era justo y piadoso, sino que también esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de Dios estaba sobre de él. La pregunta que yo le hago a un pueblo justo hoy es, ¿estamos esperando la respuesta a esta crisis? ¿Creemos que esto va a pasar el 13 de abril y vamos a quedar tal cual estábamos hace 20 días atrás? ¿O estamos conscientes de que sobre la humanidad vienen grandes y dolorosos juicios que llevarán a que todo aquel que en él no crea tenga que recordar que Dios es un Dios grande y maravilloso? ¿No tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor? Es la pregunta que yo le hago hoy a usted, iglesia. ¿Tenemos nuestra esperanza puesta en Dios? Porque si la esperanza está puesta en Dios, nosotros mañana nos levantamos con una mentalidad de cambio. Mañana nos levantamos a apartarnos de todo aquello que nos ha apartado de nuestro Dios. Y si no tenemos una respuesta a lo que está pasando, pues la respuesta está en Dios, amados. La respuesta está en un que se humilla delante de Dios, en un pueblo que ha entendido la necesidad de llorar entre el altar y el atrio de la casa de Dios. Y yo veo en esto, amados, algo maravilloso. Yo veo en esta crisis, en este encierro, en esta consecuencia de donde no van a haber alimentos, donde la gente no sabe lo que hay en su interior hasta que realmente vivan la realidad de sus vidas. Yo veo que la iglesia va a tener un despertar. Yo creo que cuando podamos congregarnos, vamos a llegar a reconocer que hay un Dios en los cielos. Usted y yo vamos a empezar a predicar la palabra de Dios, donde vamos a decir, por causa del pecado, estamos viviendo lo que hoy el mundo entero está viviendo. Hermanos, todo país, toda religión que haya en el mundo entero, hoy está muriendo por causa de un virus microscópico. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Que un virus microscópico está matando a una humanidad envanecida en el orgullo y en la altivez, en la arrogancia y en la vida de vanidad que nosotros hoy llevamos. Grandes países como España, Italia, Estados Unidos, están llorando la muerte de los seres que aman. Pero están llegando también a sus presidentes a reconocer que la solución a esta crisis solo la tiene nuestro Dios. Y quiero, para terminar, en 3 minutos que me faltan, iglesia, yo veo en esta crisis la respuesta de Dios, o veo en esta crisis el temor, la angustia, la tristeza, la desolación, el hambre, la desnudez, el dolor. ¿Qué estoy viendo yo en esta crisis? Invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo veo en esta crisis la respuesta que usted nos da para que nos arrepintamos y nos humillemos delante de usted, Señor.
Yo en esta crisis, Señor, la necesidad de que tu pueblo entienda las obligaciones que tenemos contigo por ser tus hijos, Dios. Que los que tenemos el sello del Espíritu, Dios, entendamos que es hora de predicar el Evangelio. Que tu pueblo reconozca la necesidad que hay de ti, Señor. Que el pueblo sepa que lo que el mundo está viviendo es la consecuencia del pecado que por años hemos acarreado, Padre. Señor, no quiero ser ave de mal agüero, Dios, ni mucho menos quiero ser una persona que tilden de doloso o quizás de que soy una persona que solo veo el problema, pero yo quiero verte a ti, Señor, en medio de esta crisis. Yo quiero verte a ti, Señor, en que los niños se postren y reconozcan que hay un Dios en los cielos. Que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos a humillarse en tu presencia, Dios. Que nosotros, Señor, como padres, reconozcamos la necesidad de estar en tu casa, Dios, porque en tu casa, amado Dios, hay esperanza, Señor. Y veo, Padre Santo, una iglesia que se levanta en un despertar maravilloso, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Padre. Señor, que este tiempo que hemos estado en tu presencia, donde hemos escudriñado por encima la palabra, Señor, nos permita aprender más de un Dios justo, un Dios verdadero y un Dios que nos ama. Amados, yo quiero poner sobre ustedes un manto de protección de parte del Espíritu de Dios y oro para que sobre sus vidas esté el amor de Cristo Jesús. Que no veamos esta crisis como algo mortal, que veamos esta crisis como la oportunidad de arrepentirnos y volver nuestra mirada al Dios que todo nos lo ha dado, al Dios que nos ama y al Dios que nos bendice.